Una llamada al 911, un adolescente afroamericano y una madre que llegó justo a tiempo. Pero ¿qué sucede cuando la verdad duele más que la acusación? El sol caía bajo sobre Broxton Estates, un vecindario acomodado en Columbus, Ohio. De esos lugares donde los jardines están perfectamente recortados, las entradas recién selladas y las aceras apenas tienen una grieta. Todo era silencio, casi demasiado, roto solo por el ladrido ocasional de un perro o el suave murmullo de un auto de lujo rodando por la calle. Ylaiche Brooks, de 16 años, ajustaba la correa de su mochila deportiva mientras caminaba, con la música a todo volumen en sus audífonos, aislado del mundo. Acababa de salir de una agotadora práctica de baloncesto en Franklin Ig, y tras un largo día de clases y ejercicios, estaba exhausto. Normalmente tomaba el autobús para volver a casa, pero esa tarde decidió cortar camino por Broxtone. No le era desconocido el vecindario, su mejor amigo vivía a unas pocas calles. Pero también sabía que no era un lugar donde la gente esperara ver a alguien como él caminando solo. Desde una de esas casas impecables, detrás de una gran ventana panorámica, Linda Cartwright observaba. Llevaba 15 años viviendo en Broxton Estates. Conocía cada rostro, cada auto y cada rutina en su calle. Y en ese momento, algo no le cuadraba. Un adolescente. Afroamericano. Alto, de complexión atlética. Caminando solo, con una mochila al hombro. Sintió una punzada de preocupación, o tal vez era otra cosa. Linda tomó el teléfono y dudó. Tal vez solo estaba de paso. Tal vez tenía un motivo para estar ahí. Pero la duda se coló rápidamente y con fuerza. ¿Y si estaba tramando algo? ¿Y si ella no hacía nada, y luego esa noche veía en las noticias que había habido un robo justo unas casas más abajo? Sintió un nudo en el estómago. Más vale prevenir que lamentar, ¿no? Respiró hondo y marcó al 911. Sí, quiero reportar a una persona sospechosa en mi vecindario. Lo que Linda no sabía era que Ylaiche no era cualquier adolescente. Y definitivamente no tenía idea de quién era su madre. Seguía observándolo mientras hablaba con la operadora. Sus dedos apretaban el teléfono con más fuerza de la necesaria. Está caminando por mi calle, mirando a su alrededor como si estuviera inspeccionando las casas. No sé quién es y lleva una mochila. La voz al otro lado de la línea se mantuvo tranquila. ¿Puede describirlo? Linda frunció los labios. Es alto, afroamericano, lleva una sudadera con capucha, shorts deportivos. Tiene una mochila, creo. No lo sé, pero no se ve bien. La operadora preguntó si el joven estaba haciendo algo ilegal. Linda dudó. Bueno, no exactamente. Pero nunca lo había visto antes. Este es un vecindario muy tranquilo. Eso fue suficiente. La operadora le aseguró que enviarían oficiales a verificar. Linda colgó, aún observando cómo Ylaiche se detenía brevemente para cambiar su lista de reproducción. Él no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. A unas pocas calles de distancia, los oficiales Bennett y Rodríguez estaban en su patrulla cuando entró la llamada. Posible merodeador en Broxton Estates. Hombre, afroamericano, adolescente, lleva una mochila. Bennett, un oficial corpulento con 15 años de experiencia, miró a Rodríguez, más joven y aún aprendiendo el oficio. Vamos a revisar. Encendieron las luces y aceleraron hacia el vecindario. Ylaiche estaba a solo 2 cuadras de su casa cuando lo oyó, el agudo ulular de una sirena detrás de él. Se giró, confundido, justo cuando la patrulla se le acercó rápidamente. Las puertas se abrieron de golpe. Tú. Detente ahí. Ylaiche se quedó inmóvil, quitándose los audífonos. 2 oficiales bajaron, con las manos cerca de sus fundas. ¿Qué llevas en la mochila?, preguntó Bennett. Ylaiche parpadeó. Mi equipo de baloncesto. ¿A dónde vas? A casa, respondió con voz firme. Pero el pecho de Ylaiche se apretó. Sabía que esto no era una simple detención al azar. Rodríguez se acercó un poco más. ¿Vives por aquí? Sí, señor. A unas cuadras, respondió Ylaiche. Bennett soltó una risita incrédula. Ah, ¿sí? ¿Cuál es la dirección? Ylaiche comenzó a responder, pero antes de que pudiera decir algo, Rodríguez tomó su mochila. Oiga, eso es mío. Tranquilo, murmuró Bennett mientras abría la mochila y comenzaba a hurgar. Unos tenis, una camiseta sudada, una botella de agua, nada sospechoso. Pero Bennett no había terminado. ¿Y por qué estás cortando camino por este vecindario? El corazón de Ylaiche latía con fuerza.
Solo es un atajo, no estoy haciendo nada malo. Rodríguez miró a Bennett con cierta duda. Tal vez dice la verdad. Pero Bennett no se movió. Entonces, ¿por qué alguien llamó a la policía? Ilaichi abrió la boca, pero el aire se le atascó en los pulmones al ver algo detrás de los oficiales, una SUV negra y elegante que se acercaba. El vehículo frenó de golpe. Las puertas se abrieron, y de ella bajó Denise Brooks, la alcaldesa de Columbus. Pero los oficiales no tenían idea de a quien acababan de detener. Y tampoco Linda. El ambiente pareció cambiar en cuanto Denise Brooks bajó del vehículo. No era cualquier madre. Era la alcaldesa de la ciudad, y se notaba. Llevaba un blazer azul marino impecable y tacones que resonaban con firmeza en el pavimento. Caminaba con seguridad, sin correr, sin mostrar pánico, pero con el control de una mujer acostumbrada a entrar a salas donde dudaban de su autoridad, y recordarles exactamente quién era. Sus ojos se fijaron directamente en los dos oficiales que estaban sobre su hijo. Bennett se irguió al verla acercarse. La había visto antes en las noticias, en reuniones del ayuntamiento, pero su mente tardó un segundo en hacer la conexión. Rodríguez fue el primero en hablar. Señora, necesito que retroceda. Estamos atendiendo una situación. Denise no se inmutó. Ya veo eso, su voz era suave, pero tan filosa como el acero. ¿Y exactamente cuál es la situación? Ilaichi exhaló aliviado. Mamá. Ella levantó la mano, en un gesto silencioso que decía, déjame a mí. Bennett carraspeó. Recibimos una llamada sobre una persona sospechosa en el área. Denise alzó una ceja. ¿Sospechosa? Rodríguez señaló a Ilaichi. Lo detuvimos para hacerle algunas preguntas. Necesitamos confirmar si realmente vive aquí. Denise respiró profundo, con calma. Luego sacó su teléfono, pulsó un par de veces y lo sostuvo en alto. Ese es mi hijo. En la pantalla se veía la credencial escolar de Ilaichi, su dirección y una foto reciente de ambos en un evento comunitario, tan solo el mes pasado. Silencio. Rodríguez se movió incómodo. La mandíbula de Bennett se tensó. Pero Denise no había terminado. Díganme, dijo, ¿lo detuvieron porque realmente parecía sospechoso o porque alguien asumió que no pertenecía aquí? Ninguno de los dos oficiales respondió. Detrás de ellos, Linda seguía inmóvil en la entrada de su casa, observando todo. Reconoció a Denise en cuanto bajó de la SUV, y en el momento en que encajó todas las piezas, sintió que el estómago se le hundía. Había llamado a la policía para denunciar al hijo de la alcaldesa. Había llamado por un chico que solo caminaba de regreso a casa. Y ahora, ahí estaba, viendo como una madre, que además era una de las mujeres más poderosas de la ciudad, encaraba a dos oficiales que, de pronto, ya no tenían nada que decir. Pero que los oficiales se hubieran quedado en silencio no significaba que Denise hubiera terminado. Dio un paso lento hacia adelante, con la mirada fija en los oficiales. El aire se sentía más denso, como si todos contuvieran la respiración, esperando a ver qué haría. No gritó. No dijo groserías. No lo necesitaba. Su voz era firme, precisa, cortante. Registraron su mochila. Cuestionaron dónde vivía. Asumieron que no pertenecía aquí. Bennett enderezó los hombros. Solo seguíamos el protocolo. Denise ladeó un poco la cabeza. ¿Protocolo? Rodríguez se removió incómodo. Recibimos una llamada sobre una persona sospechosa. Denise dio otro paso. ¿Un adolescente caminando de regreso a casa? Ninguno de los dos oficiales tuvo respuesta. Ilaichi se frotó las manos, aún sintiendo la humillación de ser tratado como un sospechoso en su propio vecindario. Finalmente, Denise se giró y miró directamente a Linda, que seguía congelada en el umbral de su casa. ¿Fuiste tú?, preguntó Denise. Linda abrió la boca, y la cerró. El peso del momento la aplastaba. No había querido que esto pasara. Nunca pensó que llegaría tan lejos. No era racista, se repetía a sí misma, solo estaba siendo precavida. Pero ahora tenía frente a ella a una madre. Una madre que había tenido que dejar su trabajo, correr a su propio vecindario y defender a su hijo de la policía, por absolutamente nada. El rostro de Linda se puso rojo. Tragó saliva. Yo solo pensé. ¿Pensaste qué?, la interrumpió Denise. Linda no tenía una sola respuesta que no la hiciera sonar exactamente como el tipo de persona que nunca quiso creer que era. La mirada de Denise no se desvió. ¿Sabes lo que pudo haber pasado aquí? Linda bajó la vista. Ilaichi pudo haber sido tirado al suelo,
arrestado, golpeado contra la patrulla por resistirse, o algo peor. Y todo porque una mujer que ha vivido 15 años en la misma casa decidió que ver a un adolescente negro con una mochila deportiva era razón suficiente para marcar al 911. Denise no necesitó decir más. Linda ya lo sabía. Los oficiales también. Pero en lugar de disculparse, Bennett se movió incómodo. Si no hay ningún problema, nos retiramos. Denise soltó un suspiro seco. ¿Eso es todo? Rodríguez dudó. Mire, solo estábamos respondiendo a un llamado. Denise negó con la cabeza, decepción dibujada en su rostro. Sí, claro que sí. Se volvió hacia Ilaiche y le puso una mano en el hombro. Vamos, hijo. Vámonos a casa. Ilaiche se colgó la mochila al hombro y siguió a su madre hasta la SU. Los oficiales regresaron a su patrulla, murmurando entre ellos. Y Linda. Solo se quedó allí, abrazándose a sí misma, viendo cómo se alejaban. Pero para Ilaiche, para Denise, y para cada familia negra que ha tenido que justificar su existencia en espacios donde tienen todo el derecho de estar, esto no había terminado. El camino de regreso a casa fue silencioso. Ilaiche iba en el asiento del copiloto, mirando por la ventana, reviviendo todo en su mente, las luces intermitentes, la forma en que revisaron su mochila como si fuera un delincuente, la manera en que los oficiales lo miraron, o más bien, lo atravesaron con la mirada, sin verlo de verdad. Denise apretaba con fuerza el volante. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano. Solo no pensó que pasaría tan pronto. Después de unos minutos, habló. ¿Estás bien? Ilaiche soltó un suspiro lento. No lo sé. Ella asintió. Lo entiendo. Él se volvió hacia ella. ¿Qué habría pasado si no hubieras estado ahí? El estómago de Denise se encogió. No tenía una respuesta que quisiera decir en voz alta. En su lugar, alargó la mano y apretó la suya. Hiciste todo bien. Ilaiche suspiró de nuevo. Y aún así no sirvió de nada. Denise lo miró. Esta vez, lo miró de verdad. Era solo un chico de 16 años, aún sudado por el entrenamiento de baloncesto, y cargando con el peso de un momento que nunca debió haber ocurrido. Sabía que no se trataba solo de lo que había pasado ese día. Se trataba de todas las historias como esa. De cada chico como él. De cada madre como ella, que tenía que enseñar a sus hijos a moverse por un mundo que los veía primero como una amenaza, y solo después como personas. Del otro lado del vecindario, Linda estaba sentada en su sala, mirando el teléfono que sostenía entre las manos. El mismo teléfono con el que había llamado al 911. El mismo que, perfectamente, pudo haber sido la razón por la que Ilaiche nunca llegara a casa. Se le revolvía el estómago. Pensaba que estaba siendo precavida. Pensaba que estaba protegiendo su vecindario. Pero ahora comprendía que, en realidad, solo tenía miedo. Y por primera vez, tuvo que hacerse la pregunta. ¿Miedo a qué? Miró la pantalla del teléfono. Y por primera vez en su vida, se atrevió a cuestionarse algo que siempre había evitado. ¿Y si el peligro no era él? ¿Y si el peligro era ella? Ahora pregúntate tú. ¿Cuántas veces una llamada como esa ha terminado de forma diferente? ¿Cuántas historias como la de Ilaiche no acaban con una madre llegando justo a tiempo? ¿Y cuántas veces personas como Linda se marchan sin pensar en las consecuencias? Esto no es solo la historia de una tarde en un vecindario. Es una realidad que se repite todos los días. Tal vez ya es hora de dejar de fingir que no la vemos. Tal vez ya es hora de hacer algo al respecto. Si esta historia te hizo reflexionar, aunque sea por un segundo, compártela. Háblala. Aprende de ella. Porque la próxima vez que alguien como Linda levante el teléfono, la persona al otro lado de la línea puede que no tenga la misma suerte que Ilaiche.